del día de hoy no solo es reconocido por el excelente trabajo fotográfico que realiza para el sector hotelero e inmobiliario, sino más bien porque plataformas mediáticas como E! Entertainment Television lo han llamado para realizarles grandes producciones. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos con esta entrevista interesante con Tiago Dacuña. No te pierdas luego de la pausa. Recuerdo desde pequeño siempre teníamos unas canastas enormes llenas de fotografías, ¿no? Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios a nuestra cuenta en Twitter, @carasdelsector, así como también sugerirnos a quienes te gustaría conocer más de cerca del sector turístico nacional. Tiago, bienvenido a Caras del Sector y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, muy amable. Tiago, tú naciste en Angola y por conflictos bélicos tuviste que salir de la tierra que te vio nacer. Aunque apenas eras un niño, cuéntanos un poco acerca de esta experiencia que te tocó vivir. Sí, yo nací en esa época que había guerra en Angola y literalmente a los 6 años, 5 años y medio, 6 años, pues mi familia tuvo que escapar. Y cuando te digo escapar es literalmente escapar, ¿no? Mi padre y mi madre dejaron todo ahí pensando volver dentro tal vez de una semana, unos meses y recuperar todo. Y no se pudo hacer, ¿no? Entonces me recuerdo algunas cosas vagas, me recuerdo de la escuela, me recuerdo de una profesora muy bonita que tenía y entonces eso fue, era demasiado peligroso ya vivir en la ciudad de Luanda, que es la capital de Angola. Y cuando salen de allí van a Portugal, pero sin embargo luego van a Latinoamérica, al Perú. Correcto. Sí. Entonces, finalmente deciden establecerse en República Dominicana. ¿Cómo toman esta decisión? Bueno, es todo, acuérdate que el jefe de familia es el que manda, ¿no? Entonces estaba todo alrededor del trabajo de mi padre. Mi padre estaba trabajando en SR, que son las cajas registradoras, las marcas de las cajas registradoras de aquí, la ATH, y entonces lo iban moviendo de lugar en lugar, ¿no? En Perú tuvo la presidencia de NSR y después lo promovieron al área del Caribe como presidente de NSR. Y entonces aquí fue donde se desarrolló todo lo que es la marca NSR para los cajeros, los ATHs y las cajas registradoras. Entonces todo es época de computadoras, ¿no? Y entonces mi padre fue el que trajo todas esas innovaciones al país. Bueno, creciste en República Dominicana y el hecho de crecer en este país, pues tuviste que ir a las universidades dominicanas. Te graduaste de hotelería, administración hotelera, pero sin embargo la fotografía es tu gran pasión. Y esta pasión surgió cuando tu hermano decide irse a estudiar en el extranjero y deja su cámara, afortunadamente, ¿verdad? Y tú la tomas. Cuéntanos acerca de estas experiencias fotográficas. Así es, en realidad mis padres también, yo me acuerdo desde pequeño siempre teníamos unas canastas enormes llenas de fotografías, ¿no? Mis padres viajaban bastante y de cada sitio que viajaban pues tenían esas pequeñas fotos, muchas de las cuales eran en blanco y negro, pero o sea que a ellos también les gustaba la fotografía, ¿eh? Pero sí, mi hermano fue el que tuvo una Canon AT1, me acuerdo. Esto fue en Perú y mi hermano Salvador, el mayor, cuando tuvo la oportunidad de estudiar afuera, él se fue y la cámara se quedó. Y entonces yo ahí hice unas que otras tomas. Perdón, la cámara se quedó cuando él regresó, él se fue, después regresó y aquí es que yo agarro la cámara, pero yo me acuerdo haber tomado unas fotografías allá en Perú, no me acuerdo si fue con esa cámara,
de un lugar que en las alturas ellos dicen que tienen contactos con ovnis, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien yo hacer la fotografía de un letrero que decía, aquí hay contactos con ovnis. Y esa fue mi gran emoción de ser fotógrafo. Después aquí sí, con esa cámara empecé a hacer ya trabajos profesionales, porque eso era rollo, ¿no? Uno usaba rollo. No sabía que había que cambiar rollo de blanco y negro a color, y entonces tuve que aprender literalmente desde cero, ¿no? Todo en sí, el sí, y todo fue muy, lo aprendí yo solo, o sea, porque imagínate, estábamos hablando del 80, 80 y pico, no había ni siquiera revistas de fotografía, era todo, uno tenía que practicar y practicar. ¿Y recuerdas tu primer trabajo fotográfico ya a nivel profesional? Sí, cómo no, fue para una compañía a través de una publicitaria. De zapatos, fue unos anuncios un catálogo que hicimos de diferentes tipos de zapatos. Vamos a unos cortos comerciales y cuando regresemos seguimos con más de esta entrevista especial con Thiago Dacuña. No te pierdas luego de la pausa. Para la industria de la hospitalidad hago básicamente fotografías de hoteles, lo cual también me ha llevado a la fotografía de real estate. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios a nuestra cuenta en Twitter, @carasdelsector, así como también sugerirnos a quienes te gustaría conocer más de cerca del sector turístico nacional. Thiago, tú has tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas, grandes publicitarias, grandes empresas mediáticas y también cadenas hoteleras. De todos estos tipos de trabajo que tú realizas, ¿cuál es el que más te gusta? El que yo prefiero originalmente es la fotografía arquitectónica, ¿no? Y cogí cursos para eso, ¿no? Entonces de ahí es que viene la transformación de mi trabajo desde... bueno, todavía el otro día me encontré con personas que pensaban que hacía fotos de modelo, ¿no? De los books, de las modelos, que siempre son cosas que a mí me encanta hacer. Pero desde la transformación vino, obviamente, como yo me gradué de hotelería y el amor a la fotografía arquitectónica, combiné esos dos grandes amores. Y entonces ahora para la industria de la hospitalidad hago básicamente fotografías de hoteles, lo cual también me ha llevado a la fotografía de real estate, tanto local como internacionalmente. Y hablando de eso, precisamente de las propiedades inmobiliarias, leí que tus fotografías tienen un gran auge en este sector. Es ciertamente que una imagen vende más que 1000 palabras. Sí, bueno, siempre yo trato o sea, digo siempre que es mejor buscarse un especialista en algo, porque vas a dar en el punto, ¿no? Vas a dar en el punto porque no gastas tiempo y si el cliente o la persona piensa que el dinero es, no, pero si es especialista seguro que es caro, y no es así. No es así porque todo se contrata. Es como si quieres tener un buen precio, tienes que contratarlo, ¿entiendes? Es un negocio, como todo en la vida es un negocio, ¿no? Pero sí es bueno tener consciente que la buena fotografía vende más y vende más rápido. Eso ya es conocido, se sabe. Y en el sector de real estate es muy particular que el fotógrafo sepa que tú cuando vayas a contratar, igual que en la fotografía de hoteles, que veas el website del fotógrafo y veas qué tipo de imágenes tiene. El real estate, una unidad, una casa que está frente al mar, y yo sé que lo que más va a vender son básicamente 3 tomas y una tiene que ver con la vista, pues no voy a ir de noche a hacer la foto. Por eso que tienes que entender a la persona que vaya a hacer las fotografías
que tiene que ser un especialista que vaya a hacer las imágenes, un fotógrafo que cuando tú entres al website tú veas muchas imágenes de ese tipo y que entiendas que él puede hacer el trabajo. Porque sea fotógrafo no significa que sepa hacer todo tipo de fotografía, lo más seguro se puede defender, pero lo ideal en este tipo de trabajo, como por ejemplo, estaba también hablando en el tipo de fotografía que tiene que ver con las bodas, no puedes contratar para tus bodas un fotógrafo que haga nada más fotografía de carros o fotografía de niños, ¿entiendes? Aquí, en este tipo de trabajo, tienes que tener un equipo especializado, lentes angulares que no distorsionen, tienes que saber una postproducción muy buena, eficaz. A mí, por ejemplo, a cada ratito me llaman de Bahamas, tienes que salir hoy y tienes que regresar el viernes, y lo tienes que entregar el viernes. O sea que esto es especializado, no es cualquiera que lo puede hacer, y es bueno entender eso, que porque sea especializado no tiene que ser caro. Lo cierto es que tu talento y tu conocimiento te ha llevado a recibir reconocimientos de grandes medios como el Listín Diario, y también ellos se podría decir que han honrado tu trabajo al buscarte a ti para fotografiar a grandes personalidades. ¿Cómo tú te sientes que el Listín Diario te llamara para fotografiar, por ejemplo, a Verónica Castro o Antonio de Amico? Bueno, mi relación con el Listín Diario es algo que viene desde que empecé, básicamente, ¿no? Les doy siempre las gracias porque ellos básicamente lanzaron, ¿no?, mi carrera, vamos a decir, porque las personas veían, obviamente, las buenas imágenes, el formato es enorme, y qué fotógrafo para dejarse ver en ese tiempo. Estamos hablando de pre-web y pre-Facebook y pre-todo, ¿no? Qué mejor posibilidad para un fotógrafo crecer que ser publicado. Y yo era publicado básicamente cada 15 días o cada mes. Y después con el Listín no solamente era con Ritmo Social, sino también era con otras revistas que ellos tenían, y llegué a hacer básicamente mucho del trabajo que ellos necesitaban para las revistas, ¿no? O sea que yo siempre agradecido estoy con el grupo. Asimismo, los medios internacionales se han fijado en ti, como es el caso, por ejemplo, de E! Entertainment Television, que tuvo un acercamiento contigo. Cuéntanos de esta experiencia. Con lo de E! Entertainment Television fue una llamada que recibí de repente desde Miami, y algunas conexiones que había en Venezuela, que yo ahora no me recuerdo bien, y necesitaba un fotógrafo para estar junto con un video, un recibimiento que iba a hacer Oscar de la Renta allá en Punta Cana, ¿no? Entonces me llamaron y duramos, creo que de un día al otro, porque no se pudo hacer el primer día. Y también encantadísimo, eso salió también en esos primeros años de Entertainment, salió por varios meses también en la televisión. En cuanto al sector hotelero, tú has tenido la oportunidad de trabajar con grandes cadenas establecidas aquí en República Dominicana. Cuéntame, ¿cuál es tu punto de referencia a la hora de tú hacer un trabajo para estas cadenas hoteleras? Siempre, mi esposa es la primera que me dice, ¿el hotel está lleno? Esa es una referencia, no puedes trabajar en áreas comunes si el hotel está lleno, y tú en las conversaciones que has tenido tienes un tipo de look que el hotel necesita, ¿no? O sea que hay muchas reuniones previas que hay que hacer. Obviamente esto dura unas 2 o 3 semanas. Ya las preparaciones las hago directamente cuando estoy en la propiedad. Hay que chequear las luces de la piscina, las luces de los balcones, todo un sinnúmero de pasos que hay que dar. La gente ve que, por ejemplo, sale una foto muy linda, una piscina, una vista, pero esto lleva un trabajo sumamente pesado. Todo se tiene que programar, y normalmente, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de fotografiar en México, nos reunimos todos los departamentos, eran 2 hoteles, y todos estaban ahí porque tenían que saber qué yo necesitaba, y todos me hacían preguntas y entonces yo le daba las respuestas, y cosas tontas como que las luces de los balcones tienen que tener
la misma temperatura. Las luces, no sé si tú sabías, tienen diferentes temperaturas. Bueno, hay luces calientes y luces frías. Entonces, para tener todo y que todo salga más rápido cuando yo esté fotografiando, pues hasta esos puntos yo detallo, ¿no? Que todas las luces de los balcones sean de la misma temperatura. Si hay luces en el exterior, en las palmeras, todo tiene que tener una continuidad para que cuando yo vaya a fotografiar no me esté preocupando a último momento de una cosa cuando ya durante varios días hemos hablado de esto y las cosas se van arreglando, ¿no? Pero sí, es un trabajo muy arduo y normalmente tienen que ver con 4 o 5 departamentos del hotel. Y hemos hablado de México, Bahamas y hasta un poco del mercado anglosajón. Cuéntame, ¿qué diferencia a República Dominicana, tú ya como fotógrafo profesional y que has podido estar en diferentes áreas internacionales, de otros destinos en cuanto a la fotografía? No, yo no les veo la enorme diferencia, es más, todo es Caribe. En Bahamas así, sí noto que el agua es mucho más cristalina, pero obviamente estoy también en unos sectores muy particulares, muy remotos, porque las Bahamas son más de 700 islas y aquí es una. Entonces, por eso que te digo, son cosas visuales que yo veo, pero no hay ninguna gran diferencia así de formas de trabajo. Básicamente yo le explico a mi cliente cómo yo hago. Yo voy, hago las fotos, se editan las fotos, se envían ejemplos de las fotos, el cliente elige por número las fotos y esas son las que finalmente se van a retocar, se van a limpiar, se van a corregir los verticales y horizontales. Y es toda una línea de postproducción que dura unos cuantos días. Y lo cierto es que te has inclinado también por áreas de la comunicación como es la radio y trataste de llevar imágenes a la radio. Sí, sí. Cuéntame un poco de esta etapa de tu vida que ya pasó pero que continúa desde otro punto de vista. Sí, mira, yo siempre quise llevar un poquito la fotografía más allá de lo que eran las revistas. Okay, y a mí se me ocurrió, era un proyecto que tenía en la cabeza durante 4 años, esto hace 4 años, o sea que ya van 8, de llevar la fotografía a un sitio donde nadie la esperaba. ¿Dónde era? Era la radio. Y entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a Evelyn, que fue mi socia en la parte de la radio, y sí pudimos lograr hacer todo un programa alrededor de la fotografía en la radio. Ese proyecto duró 2 años. Después de ahí pude compartir con Wepa Radio en un segmento de ellos. Obviamente ya no era un programa producido, sino eran minutos ya, lo cual me facilitó. Pero siempre he tenido esto de conversar sobre fotografía, porque en las reuniones que yo tenía con los fotógrafos, cuando empecé, yo aprendí mucho. Es más, yo creo que eso fue mi gran escuela. Y temas como tan particulares y de poco habla, que es el del precio. Cómo yo pongo precio a tal cosa, pero cuántas fotografías entrego de tal trabajo. Y todo eso uno lo aprende hablando con otros fotógrafos. Y esas reuniones me eran importantes. Entonces convertí lo que era esa idea en entrevistar a fotógrafos y literalmente hacerles las preguntas. ¿En cuánto tú vendes la imagen? ¿Cómo hace? Hay algunos que te la respondían, otros son un poquito más reservados, pero la cuestión es aprender. Y esto se queda entre los fotógrafos porque ¿qué persona va a querer ver un programa de 1 hora aburrido de fotografía? A menos que te guste, que te apasiona mucho la fotografía, no lo vas a resistir. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es haciendo mis entrevistas por la web, lo cual no me cuesta ningún dinero, y lo hago con fotógrafos internacionales, ¿no? Esto se queda grabado en mi canal de YouTube, después lo bajo, edito el audio, separo el audio del video y lo convierto en un podcast. Y esto lo subo después a mi página y ahí abajo dice Imágenes en la Radio porque todavía ese es el nombre que me encanta. Entonces, el nombre de tu página para que la gente que nos está mirando después. Como no, Thiago da Cunha Photography es la página especializada en lo que tiene que ver con hoteles y real estates. Lo que los americanos les encanta llamar también luxury homes y rental homes, y la página que tiene que ver con ya trabajos de bodas, que también muchas de ellas las hago en los hoteles, es thiagodacuña.com. Así es,
Tiago, vámonos a unos comerciales y muy pronto volvemos con más de esta entrevista especial. No te pierdas luego de la pausa. Esa fue una de las bodas que yo me acuerdo que fue... sí. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios a nuestra cuenta en Twitter, @carasdelsector, así como también sugerirnos a quienes te gustaría conocer más de cerca del sector turístico nacional. Y la verdad es que hay mucho que hablar de tu vida profesional, pero yo sé que la gente también quiere saber un poco de tu personalidad. Por ejemplo, a la hora de tú hacer un trabajo fotográfico, sabemos que tú necesitas concentración, observación, estudiar bien el campo donde vas a estar. ¿Qué es lo que más te molesta a ti cuando tú vas a hacer un trabajo? Es la impuntualidad. Yo no te digo, yo llego tarde, he llegado tarde también a citas, he llegado tarde a trabajos, pero es el 2%, no del total del porcentaje de 100%, o sea, es muy raro. Y entonces llegar tarde, empezar tarde un trabajo significa mucha presión en mí y en mi equipo que no es necesario, no era necesario. La cuestión del clima es muy importante, se tiene que llegar, se tiene que hacer las cosas con el sol, las cosas que se tienen que hacer de día se tienen que hacer de día. Por ejemplo, en viajes programados, tú no puedes, o sea, tú tienes un ticket de entrada y una fecha de salida, o sea, todo se tiene que hacer y todo se tiene que respetar los horarios, ¿no? Y si falla, pues o te quedas sin la imagen o literalmente tienes que hacer todo apresurado y que ya no se hace y el trabajo entonces no va a quedar como debería quedar. Obviamente eso ya no me pasa porque si yo sé que no lo puedo hacer bien, simplemente no se hace. En cuanto a las condiciones climáticas, por ejemplo, ¿no te ha pasado que te toca una boda al aire libre y comienza a llover o la luz no es favorable para ti? Tú sabes que las bodas son un poco complicadas para ustedes los fotógrafos porque de verdad que las novias a veces se ponen un poquito nerviosas. ¿Has tenido alguna experiencia que luego ya te ha ayudado como a fortalecerte como profesional? Sí, mira, me acuerdo muy bien de una boda, eso fue aquí en Santo Domingo, en las ruinas, y todo empezó tarde. Todo empezó tarde. El único puntual ahí era yo y mis dos asistentes. Y el tiempo cambió radicalmente. Empezó a llover durante la ceremonia, era al aire libre, no habían carpas, no había plan B. Y entonces lo que yo hice fue que el equipo mío y mis asistentes nos escondimos, vamos a decir, nos alojamos abajo de los arcos de las ruinas y literalmente llovió por 1 hora y pico. Ya los vasos de las mesas estaban llenos, no del agua para beber, sino del agua de la lluvia. Y entonces fue de mal en peor. Fue de mal en peor porque ni siquiera se casaron, porque hasta el libro de firmas llegó tarde. O nunca llegó, perdón, yo creo que nunca llegó. Y entonces el padre dijo, esto es una prueba de la boda, vamos a decir, porque ustedes no están casados, no está oficialmente, esto no se puede registrar, no está registrado. Y después, eso fue el sábado. El lunes fue que se casaron ya en la casa de las personas y firmaron el papel y todo. Esa fue una de las bodas que yo me acuerdo que fue... sí. Pero yo hice mi trabajo, las fotos salieron, las que se pudieron hacer. Literalmente yo estaba haciendo fotos con el paraguas del flash, o sea que nos mojamos todos. Pero yo, obviamente, el próximo fin de semana tenía boda, yo no puedo mojar mi equipo porque son equipos muy caros y esto no es un equipo acuático, ¿no? Bueno, pero eso fue tremendo.
Esa fue tal vez la boda que yo más recuerde, así que sí hubieron problemas graves. Hay muchos problemas, obviamente la novia que se le queda los zapatos y sale del hotel con las pantuflas del hotel y cuando llega a la iglesia que se da cuenta. Hay cosas que no se pueden volver para atrás, literalmente hay que dejarlas ser. El famoso, lo que siempre pasaba mucho, ahora ya no tanto, era el padre tenía el lapicero papel mate para firmar. Wow. Y entonces en una boda, en la catedral, como que no era... no, son cosas que uno después corrige y obviamente uno mismo lleva su lapicero o las personas del video. Ahora mismo los wedding planners ya están al punto de todos esos pequeños detalles que antes no usaban aquí los wedding planners. Y también es otra cosa que es una profesión, una especialista en el trabajo, en el día de las bodas. Y por eso es que yo insisto mucho en usar personas ya que tengan un poquito de experiencia en esas cosas importantes, ¿no? Así es, porque eso determina también que tu trabajo quede bien, porque Correcto. tú eres un equipo de personas. Correcto, así es. ¿Y qué es lo que más disfrutas de ser quien eres? De ser quien yo soy, bueno, es que tú me estás hablando al hombre incorrecto. Yo soy el único hombre en mi casa. Tengo 2 hijas, mi esposa y la mascota es una perrita, o sea que mi palabra vale muy poco. Mi palabra vale muy poco, pero sí soy me considero una persona justa, vamos a decir. Y cuéntame cómo es eso de que en tu casa, pues, el género femenino está muy por encima del masculino. Cuéntame cómo es esa actividad entre tus hijas y tu esposa. Es así, es llevarlo día a día. Ellos relajan mucho porque a veces cuando yo llego están viendo la televisión, tenemos una sala con una televisión, yo no tengo televisión en mi habitación, me negué a tenerla porque uno gasta mucho tiempo innecesario viendo televisión y obviamente los programas que a las damas de mi casa les gustan no son los mismos que a mí y entonces esos son problemas día a día que el que se tiene que rendir siempre soy yo, ¿no? ¿Y qué actividades juntos disfrutan fuera de la casa? Mira, nosotros vamos mucho a la playa, obviamente todo mi trabajo de fotografía, entiendo y sé bastante de las locaciones, mi esposa también trabaja en la industria de turismo, o sea que nosotros tenemos la posibilidad de ir a diferentes sitios los fines de semana, o sea que esa es una de las grandes actividades que hacemos. Yo juego mucho boliche con mis hijas, hubo un tiempo que hacíamos también esquí náutico, allá iba a decir la isla Catalina, en el lago Catalina, también hacíamos eso por un tiempo y uno obviamente va cambiando según ellas van creciendo. Así es, además de la fotografía, ¿qué otra pasión tiene Thiago da Cunha? Que tengo, no, que tenía. A mí me gustaba mucho el windsurf, era muy apasionado del windsurf y te estoy hablando básicamente casi todos los 80 hasta que me gradué de hotelería en 91. Windsurfé mucho, todos los fines de semana y entonces me produjo, sí, me produjo ya un mal de espalda que no podía aguantar. Literalmente lo tuve que desistir, tuve que hacer muchos ejercicios, tuve que ir a terapia y después de unos cuantos años, allá en Bahamas, por cierto, cuando estaba trabajando en Bahamas, me atreví a montarme otra vez en un windsurf y otra vez me dio una... Entonces, obviamente, ya son cosas que yo no puedo hacer. Y a continuación te voy a hacer unas cuantas preguntas o palabras rápidas y quiero que me contestes de la misma manera. Entonces, ¿estás preparado ya para eso? Vamos a ver. ¿Tu mejor fotografía? La que voy a hacer mañana. ¿De qué se trata? Siempre va a ser la que voy a hacer mañana. Porque esa va a ser la mejor que hago hoy, ¿entiendes? Te estoy hablando a nivel de tiempo, ¿no? Considero que yo voy mejorando mucho con el tiempo. Mi fotografía no es la misma que era hace 3 años atrás. Son técnicas nuevas que uno aprende, programas nuevos que hay, cámaras nuevas que salen. Tienes que estar muy informado de todo eso,
por eso que el programa Imágenes en la Radio me ayudaba muchísimo a informarme y me auto corregía en muchísimas cosas que yo pensaba que eran y no eran. Y entonces siempre digo, la mejor fotografía que voy a hacer es la fotografía que voy a hacer mañana. ¿Tu mejor experiencia? Bueno, obviamente ser padre ya está, no hay nada que pueda hacerte sentir con el pulmón más hinchado, ¿no? Más lleno. Entonces, y yo vi nacer a mi hija allí, a mi primera hija, allí la vi nacer, estaba dentro de la sala y para mí fue algo, no estaba preparado porque el médico me agarró, me vistió y entró y yo estaba, o sea, no sabía que era así y todavía yo la veo, ahora tiene 17 años, pero yo la veo y todavía me acuerdo exactamente cuando nació. ¿El aprendizaje más grande de tu vida? Aprendizaje más grande de mi vida. Wow. Mira, yo siempre he tenido personas que me dicen que, y esto también viene de mi esposa, ella lee, continuamente lee, y ahora le compré el Kindle y ahora lee más todavía. Y yo me trato de corregir, de leer más. Todas las personas con que yo he estado cerca, que son personas que leen, son personas muy cultas. Son personas que te pueden, aunque no son expertas de todos temas, te pueden abarcar en diferentes temas amplios. Y creo que ese es uno de los puntos que yo ahora, en adulto, ya te puedo decir que lo estoy arreglando, ¿no? ¿Un sueño hecho realidad? Bueno, el de ser fotógrafo, obviamente, con la hotelería. Esto fue raro, porque la cuestión de la hotelería, yo siempre pensaba que iba a tener algo que ver con hoteles, yo nunca lo dudé en un momento, pero ser fotógrafo de hoteles y después de ahí ya separar eso y entrar en lo que es la parte de real estate, no me lo esperaba. Y lograrlo, haberlo logrado con la fotografía y ganar dinero con la fotografía es ciertamente un sueño en realidad. Y nosotros hemos finalizado esta entrevista y quiero darte las gracias por abrirnos un espacio en tu agenda y permitir que Caras del Sector te hiciera una entrevista. No, muchísimas gracias a ti, gracias por tu tiempo y por excelentes preguntas que hiciste, muy amable, de verdad. Me he sentido muy cómoda y muy tranquila contigo y me he reído un poco con esas experiencias igual. cómicas que tú has tenido. Igualmente, gracias. A mis televidentes solamente les doy las gracias por la fidelidad de su sintonía y les invito a que continúen con la imagen refrescante de la televisión CTN.